Entonces, el día de hoy vamos a ver el sistema digestivo, vía digestiva alta que llega hasta el duodeno, y en la próxima clase estaríamos terminando o cerrando el sistema digestivo con vía digestiva baja más glándulas anexas, principalmente hígado y páncreas, y también cómo el peritoneo envuelve a estas estructuras que se encuentran en la región abdominal. Primeramente vamos a hacer un approach o un acercamiento a lo que es el- el desarrollo embrionario de este sistema, como lo hemos ido haciendo en los otros sistemas, ya que es re importante para entender cómo se va configurando el peritoneo, que es una de las cosas como más complejas de entender dentro del sistema digestivo. Entonces, en el desarrollo embrionario, como lo hemos visto en otras ocasiones, tenemos un embrión que principalmente, como vimos en cardiovascular, el corazón se empieza a formar por anterior hacia la formación de la cabeza, dentro de lo cual el sistema nervioso, cuando empieza a desarrollarse en mayor cantidad por sobre otro órgano, me refiero en frecuencia de tiempo, es más rápido, empieza a imaginar al corazón hacia el lugar de la cavidad torácica, como lo estamos viendo tanto en la imagen C y D. Una vez que empieza a ocurrir esto, el, esta telita o esta capa amarilla, que en un momento acá está considerada como lo que se llama el futuro saco vitelino, empieza a imaginar esta capa, que en el fondo es endodermo, y empieza a generar lo que se llama los intestinos anterior, el intestino medio y el intestino posterior, donde cada parte de ese endodermo va a dar origen a distintas zonas y regiones del sistema digestivo. Por ejemplo, acá en un embrión que está mucho más formado, en el caso de la figura D, vemos el saco vitelino también muy bien formado, y vemos cómo el intestino medio se comunica a través de un conducto que se llama conducto vitelino hacia el saco vitelino, y que después este conducto pasa a llamarse ónfalo mesentérico. Como pueden ver acá en el intestino anterior, empiezan a ver principalmente el desarrollo de lo que se llaman las bolsas, o más bien los arcos faringios, que son una especie de formación que va a dar origen a lo que es el cuello y toda la región inferior de la cara. También empieza a aparecer la yema pulmonar junto con el desarrollo del endodermo del tubo digestivo, ya que son primo hermanos, provienen de la misma capa, tanto el sistema digestivo como respiratorio. Empieza a ver esta yema pulmonar, y más hacia inferior empieza ya a formarse como los intestinos primordiales. Después la región más inferior, vamos a ir viendo que aquí se tiende a formar lo que se llama una cloaca, que en el fondo está unido todavía el sistema de la vejiga, o la formación de la vejiga, con el sistema digestivo, y tienen un espacio en común. Después se tabica y pueden separarse, por donde la feca va a salir por un lado y la orina por otro. Y el alantoide, la parte más proximal del alantoide, va a dar origen a la vejiga. Lo vamos a ir viendo en la imagen siguiente. Por ejemplo, acá hicimos un corte transversal, si me permiten volver atrás, en el fondo hicimos un corte de este tipo, en cualquiera de estos embriones, donde se ve como una cara, más bien, ¿cierto? Es un corte transversal, donde se ve la parte superior del embrión y la parte inferior. Aquí en el embrión recuerden que lo más anterior, lo más hacia la cabeza se llama anterior, y lo que está más hacia los pies se llama posterior. Tienen ejes distintos a lo que es en la posición anatómica. Entonces aquí se hizo un corte y ustedes pueden ver cómo se empieza a formar el surco neural, cosa que ya hemos visto, la notogorda, que es la que induce la formación del surco, o más bien dicho, del tubo neural. Acá empezamos a ver cómo empieza a avanzar el ectodermo para envolver al embrión y formar el cilindro, la forma que tiene el embrión, ¿cierto?, como cilíndrica. Y podemos ver acá la formación del saco vitelino y cómo hay mesodermo visceral envolvente a él. Cuando pasamos a otra etapa, podemos ver que las paredes del embrión, que vendría siendo la futura piel, conocido como el ectodermo, empieza de alguna otra forma a envolver a todo el cilindro del embrión, para terminar dejándolo cerrado por completo, donde aquí estaría la pared anterior
que vendría siendo el futuro abdomen, y aquí la pared posterior, que vendría siendo el dorso. Entonces aquí pueden ver que se forma un tubo, que aquí lo indica como intestino, este es el tubo digestivo, que está a lo largo de todo el embrión y donde se divide en un intestino anterior, medio y posterior. De acuerdo a si se encuentra más cercano a la cabeza, va a ser anterior, en la región media, intestino medio, y en la región más posterior se va a llamar el intestino posterior, que está más asociado a la región de la cola del embrión. Entonces aquí empiezan a formarse los primordios, ¿cierto? Aquí está la aorta, aquí se empiezan a generar algunas estructuras adicionales y podemos ver cómo este intestino se adhiere a la pared posterior a través de una estructura envolvente conocida como el futuro peritoneo, que se llama el mesenterio dorsal. Entonces aquí tenemos mesenterio, aquí tenemos un peritoneo visceral envolvente y acá tenemos un peritoneo parietal, por lo cual va a dejar una cavidad corporal intraembrionaria que a futuro se va a llamar la cavidad peritoneal. Entonces aquí podemos ver que ya en un embrión de más avanzada edad vemos en color lila o morado lo que es el diafragma que separa el tórax del abdomen. Aquí vemos un hígado, ¿cierto? Que se está formando. Aquí vemos la vesícula biliar, el páncreas aquí negrito, y también vemos cómo el estómago se está formando. Entonces aquí empiezan estas envolturas peritoneales a envolver a distintos órganos y dando origen a lo que se llaman los mesogastrios dorsal, los omentos o los ligamentos, que son tres formas de unión que tienen las vísceras abdominales hacia otros órganos y paredes del abdomen. Por ejemplo, si el peritoneo envuelve una víscera y la adhiere hacia la pared posterior, va a tener como prefijo la palabra meso. Y por eso encontramos, por ejemplo, mesogastrio, mesoduodeno, mesenterio, mesocolon, etcétera, porque está uniendo a una parte del tubo digestivo hacia la pared posterior. Cuando una envoltura peritoneal envuelve a un órgano y proyecta ampliamente una tela plana hacia otro órgano, va a llamarse omento, como ocurre el caso entre la unión del estómago con el hígado acá a través de un omento. Y cuando cualquier glándula anexa al tubo digestivo o un órgano con otro órgano que se unan a través de un repliegue peritoneal que es más bien como acordonado, no es tan amplio como el omento, va a tener por nombre ligamento. En este caso, el ligamento falciforme es un punto de unión entre el hígado y la pared anterior. Si el hígado tuviera un punto de unión con la pared posterior, se llamaría mesohígado. Obviamente no existe, pero es para dar la explicación. Y el ligamento falciforme es un ligamento que permite unir al hígado hacia la pared anterior. O también pueden haber ligamentos que en acumulación de peritoneo, como de forma acordonada, que una, por ejemplo, el hígado con el estómago, que se llama ligamento hepatogástrico, que es parte del aumento menor, y otro ligamento que se llama hepatoduodenal, que también es parte del aumento menor. Entonces, esos dos ligamentos pueden formar al aumento menor. Entonces, es importante destacar ese concepto del peritoneo que lo vamos a estudiar en la clase del día lunes. Después vamos viendo cómo se va configurando el sistema digestivo como tal. Aquí vemos el estomodeo, que es la entrada, y acá el prostodeo, que es la salida del tubo. Y empezamos a ver que empiezan a haber algunas, por ejemplo, proyecciones como el divertículo tráqueo-bronquial, que es la formación, ¿cierto?, del sistema respiratorio. Y de una etapa a otra empiezan a formarse lo que se llaman las bolsas o los arcos faringios, que en el fondo es la formación de la faringe propiamente tal y de la región del cuello, músculo asociado, supra, infraoídeo, entre otros. Y también no es que el endodermo forme los músculos, sino que aquí en el fondo las bolsas faringeas son la parte de los arcos faringeos, pero que pertenecen al endodermo, ya que los arcos faringeos tienen ectodermo, tienen mesodermo y endodermo, pero la región endodérmica es la que va a formar las bolsas faringeas, y es lo que va a permitir revestir el epitelio interno de la faringe. Entonces empezamos de una etapa a otra a ver cómo empieza el tubo digestivo, por ejemplo, en esta región, a dilatarse para formar el estómago, y la yema o el divertículo traqueobronquial empieza a crecer y aparecen las yemas pulmonares. El hígado también empieza a crecer, de hecho el hígado crece en demasía,
en un embrión y después en un feto, cuando a mí me tocaba tener la oportunidad de hacer autopsia, el hígado ocupa gran parte de la cavidad abdominal. También vemos cómo se conforma el páncreas hacia la región posterior y hay un páncreas anterior y posterior que después se terminan fusionando en un solo páncreas. Aquí vemos parte del duodeno o de la formación del duodeno y después del intestino delgado que vemos como una simple asa intestinal primitiva, la cual no tiene un gran desarrollo como tal, ni se puede diferenciar aún el intestino delgado del grueso. Ya llegando a la región inferior podemos ver, por ejemplo, la formación de la vejiga urinaria a partir del alantoides y también vemos el proctodeo, que es la salida anal en el fondo, en el futuro, y que tienen comunicación, y por eso tiene el nombre de cloaca, y está sellado por una membrana cloacal, mientras que acá está sellado por una membrana que se llama bucofaringea. Entonces aquí vemos parte del tubo digestivo en relación con el divertículo respiratorio, cuando empieza a crecer el sistema respiratorio en conjunto con el sistema digestivo se empiezan a desarrollar, formando después las yemas pulmonares, pero lo importante aquí es que aquí hay una vía que va a ser para alimentación y otra vía que va a ser para el aire, y esta vía se tienen que tabicar. Entonces se forma un tabique que se llama traqueoesofágico, que divide la tráquea del esófago y terminan quedando dos tubos separados. Igual están unidos a través de en tejido conectivo, pero están completamente separados, por donde uno va a descender los alimentos y el otro va a descender el aire para ir a ventilar los pulmones. También vemos cómo el tubo digestivo en la región ya del intestino medio a esa altura, empezamos a ver cómo se empieza a dilatar el tubo y empieza a hacer giros en los ejes. Por ejemplo, en el eje longitudinal hace un giro promedio de 90 grados, en el cual la parte dorsal del estómago, que vendría siendo la futura curvatura mayor, está hacia la región dorsal, mientras que la curvatura menor está en la región ventral. Y con el giro de 90 grados que realiza, queda la curvatura menor hacia el lado derecho y la curvatura mayor orientada hacia el lado izquierdo. Esto permite que incluso se enrollen nervios que vienen desde arriba hacia abajo y también permite la formación o la distribución del peritoneo que lo envuelve. También tenemos otro eje, que es el anteroposterior, que permite el giro en el sentido de las manecillas del reloj en el estómago, lo cual permite ubicar al estómago, como sale en la letra E, de forma definitiva, donde vemos una curvatura menor y una curvatura mayor. El estómago tiene más partes que las vamos a ver cuando lo tengamos que estudiar por separado. Entonces aquí también empieza a ver, a partir del estómago, que está unido hacia la pared posterior, forma un mesogastrio dorsal. ¿Por qué? Porque el estómago a través del peritoneo está unido hacia la pared posterior. Acá estaría la pared posterior, en este sector, y aquí estaría la pared anterior. En este caso, no está unido a la pared anterior, sino que va unido a través del omentto hacia el hígado. Entonces, vemos que el estómago, cuando empieza a hacer los giros, empieza a formar lo que se llama una bolsa, que se llama la bolsa mental. Y esta estructura deja de ser mesogastrio. Después pasa a ser otra estructura, que la vamos a ver más adelante, que también tiene por nombre como el aumento mayor. Lo vamos a ver en otra imagen. Entonces, la curvatura menor del estómago da origen al aumento menor, mientras que la curvatura mayor empieza a dar origen a lo que se llama el aumento mayor. Si me permiten retroceder, el aumento menor iría unido en el borde de la curvatura menor y parte el duodeno hacia el hígado, y la curvatura mayor desprendería un aumento hacia inferior cubriendo el colon transverso y el intestino delgado. Cuando vayamos viendo esas imágenes van a quedar mucho más claras. Por ejemplo, acá tenemos también algo que destacar en generalidades del sistema digestivo. Por ejemplo, acá tenemos el hígado, acá tenemos el estómago y acá tenemos el vaso. El vaso no es parte del tubo digestivo, ni tampoco pertenece al sistema digestivo, sino que más bien un órgano linfático, pero el vaso está envuelto por peritoneo y está en vecindad a estos órganos, por eso se considera pasarlo siempre o generalmente junto al sistema digestivo, pero es un órgano que no tiene funciones en el sistema digestivo, para que lo tengan claro eso. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el hígado, que está unido hacia la pared anterior, a través de un ligamento conocido como el falciforme, pero después tiene un punto de unión con el estómago y el duodeno, que se va a llamar el aumento menor, como habíamos dicho anteriormente. Y después tenemos el mesogastrio
dorsal, que es el punto de unión entre el estómago y la pared posterior, por eso se llama mesogastrio dorsal. Pero a medida que el hígado y el estómago se van desarrollando, el hígado en porte y el estómago en sus giros, y también en su ampliación del volumen, empiezan a modificarse estas uniones, dando origen a un verdadero ligamento que es delgado, ¿cierto? Como el falciforme, y el aumento menor empieza a tener curvatura, distinta a la rectitud que tenía acá. Y a la vez, este mesogastrio dorsal es arrastrado por el giro del estómago hacia anterior, dando origen después a la región del aumento mayor. Entonces tendríamos un aumento menor y un aumento mayor. Y aquí hay estructuras que empiezan a ser arrastradas también por el giro del estómago, como el desplazamiento que va teniendo el vaso y formando un ligamento que se llama gastroesplénico. Todo lo que tenga apellido esplénico o prefijo esple significa que está en relación al vaso, como por ejemplo el repliegue espleno-renal o lieno-renal en este sector. Entonces aquí podemos ver una visión más superior, esta es una visión como lateral superior o superolateral. Acá tenemos una visión superior de un corte transversal del embrión y podemos ver, por ejemplo, estructuras que van a estar detrás del peritoneo. Me explico. El peritoneo que no está envolviendo vísceras se considera peritoneo parietal y se llama parietal porque está apegado a la pared. Entonces tenemos peritoneo parietal, que lo voy a delimitar, y aquí el peritoneo parietal hace un repliegue y forma un ligamento con el peritoneo parietal del otro lugar, entonces forma el ligamento falciforme, que es un repliegue peritoneal. Cuando se refleja en el ligamento, empieza a envolver a la víscera y empieza a dar origen al peritoneo visceral. Después aumento menor, que es el punto de unión entre el hígado y el estómago en este caso, y después envuelve el estómago, peritoneo visceral, envuelve el vaso, peritoneo visceral, envuelve al páncreas, peritoneo visceral, y termina dando una región, un meso, un punto de unión hacia posterior, pero que no está definido propiamente tal. Y acá tenemos nuevamente peritoneo parietal por el otro lado, que se refleja en el ligamento falciforme, envuelve el hígado, por ende este es peritoneo visceral, después forma un aumento, después nuevamente peritoneo visceral, después puede formar acá un ligamento como el gastroesplénico, después de nuevo peritoneo visceral y así sucesivamente. Si envuelve a la víscera, va a ser visceral. De lo contrario, puede ser un ligamento, un aumento o el peritoneo parietal propiamente tal. Entonces aquí, ¿qué ocurre? Por ejemplo, aquí el páncreas que está graficado en verde y los riñones que están graficados como en rojito. Acá el estómago está graficado en amarillo y vemos que el hígado en café. Entonces, ¿qué ocurre acá? Aquí van a ver en ubicaciones de órganos y van, de acuerdo a la ubicación en relación con el peritoneo, van a adquirir una clasificación. Por ejemplo, los riñones siempre se desarrollaron detrás del peritoneo parietal. Por ende, esta región la vamos a llamar retroperitoneal. Entonces aquí vemos la aorta dorsal y aquí vemos los riñones. Entonces estos órganos son retroperitoneales primarios, porque siempre estuvieron desarrollándose detrás del peritoneo. Pero miren el caso del páncreas. El páncreas está peritonizado, pero a medida que se sigue desarrollando el sistema, el peritoneo parietal queda por sobre el páncreas, por ende el páncreas queda detrás del peritoneo, donde parte del peritoneo se pierde y se forma estas líneas entrecortadas, se forma lo que se llama una fascia de coalescencia, que queda detrás del páncreas, y el peritoneo parietal queda sobre el páncreas. Entonces, como pueden ver, el páncreas queda detrás del peritoneo, al igual que los riñones. Pero la diferencia está en que el páncreas sí fue peritonizado, pero después dejó de ser peritonizado. Y como quedó detrás del peritoneo, va a ser una clasificación que le vamos a mencionar como retroperitoneal secundario. Los primarios siempre fueron detrás del peritoneo. Como pueden ver acá están detrás del peritoneo y acá siguen detrás del peritoneo. Pero el páncreas estaba peritonizado y dejó de estarlo y se fue hacia posterior. Por ende, este es considerado un órgano retroperitoneal secundario, al igual que la segunda y tercera porción del duodeno y el con ascendente y descendente, que también son retroperitoneales secundarios. Los que están envueltos por peritoneo, casi en su totalidad incluso, como el hígado, que también tiene un área desnuda, pero casi todo el hígado está envuelto en peritoneo, se van a llamar órganos peritonizados, porque están envueltos en peritoneo. Si hay un órgano que se encuentra entre el peritoneo parietal y el visceral, en esta región va a considerarse como intraperitoneal.
peritoneal, y el único caso es el ovario. Y también bajo el peritoneo, que después lo vamos a ver, porque el peritoneo llega hasta la región pélvica, abajo, las estructuras que se encuentren bajo el peritoneo se van a considerar subperitoneales. En ese caso encontraríamos, por ejemplo, el útero, la vejiga, el recto, la próstata, etcétera, dependiendo si es sistema reproductor masculino o femenino. Por ejemplo, acá el vaso está envuelto por peritoneo, entonces es un órgano peritonizado. Esos conceptos son muy importantes a la hora de entender el peritoneo. Por ejemplo, acá podemos ver el mesogastrio dorsal, que después cuando empieza a girar el estómago, empieza a dar origen a la bolsa mental, como también a lo que se llama el aumento mayor que le había mencionado delante, que se unía en la curvatura mayor. Entonces aquí el tubo está como menos desarrollado, el tubo digestivo, ya se empieza a formar lo que es el apéndice ciego, colon ascendente, transverso, descendente y parte del sigmoide, y empieza a ver la unión hacia la pared posterior del intestino delgado a través de un meso que se va a llamar mesenterio. Y en la región anterior, perdón, superior, vamos a ver que hay un mesocolon que está uniendo a prácticamente todo el colon hacia posterior. Pero después del colon ascendente y descendente, este mesocolon se pierde y pasan a ser estos dos segmentos a ser retroperitoneales secundarios, mientras que el colon transverso sí queda envuelto por este mesocolon y pasa a llamarse mesocolon transverso. Solamente el colon transverso queda con un meso. Y aquí ya lo vemos más desarrollado, vemos el colon ascendente, transverso, descendente y sigmoide, y podemos ver cómo se va formando el mesenterio, que es la envoltura peritoneal que envuelve a todas estas vísceras para unirlas hacia la pared posterior, y el desarrollo del aumento mayor que termina cubriendo el colon transverso y el intestino delgado. Después vamos a ver bien cómo lo hace, en este caso. Entonces acá tenemos el estómago, el páncreas que quedó hacia posterior como retroperitoneal secundario, el duodeno, algunos segmentos quedan como retroperitoneal secundario, otros quedan envueltos. Después vamos a ver que el duodeno tiene 4 porciones. Vemos también la formación de la bolsa mental y cómo esta bolsa mental se proyecta hacia inferior, dando origen al aumento mayor, que después este aumento se termina obliterando o cerrando y deja la bolsa mental más reducida. Y vemos que este espacio que está en la región superior al mesenterio del colon transverso también se termina obliterando, dando origen al mesocolon transverso propiamente tal, y queda dividido esta región en una cavidad peritoneal menor y una cavidad peritoneal mayor. Entonces aquí podemos ver también cómo el intestino delgado o el asa de un intestino delgado se une hacia la pared posterior a través de un repliegue peritoneal, conocido como mesenterio. Y el aumento mayor descansa sobre el colon transverso y las asas intestinales, dando origen a lo que se menciona muchas veces en los libros de anatomía como el delantal amarillo. Es como un verdadero delantal que cubre al colon transverso y a las asas intestinales. De esta forma, aquí vemos el aumento mayor, cómo termina recubriendo las vísceras de la región inframesocólica que se llama, o sea, bajo el mesocolon transverso. Y es un verdadero delantal que termina cayendo sobre esta estructura, dando origen a lo que, como les decía, se conoce como el delantal amarillo. Y se llama así por el color y por la forma en que se repliega sobre esta estructura. Aquí podemos ver después cómo queda definitivamente el mesocolon transverso y el mesenterio, y el mesocolon sigmoide. Se pierde el mesocolon del ascendente y el descendente, y estas se posteriorizan, dando origen a la clasificación de retroperitoneal secundario. Aquí vemos la formación del corazón versus el hígado en una gran vecindad. Vemos el tabique transverso, que en el fondo es el futuro diafragma, que va a separar al corazón del hígado, pero tiene una estrecha relación porque el hígado en un momento del desarrollo embrionario da origen a la sangre y se la traspasa inmediatamente al corazón para que éste la pueda bombear. Es un medio eficiente de poder bombear la sangre. Y aquí vemos, bueno, lo que habíamos visto anteriormente y cómo cada una de las regiones están preocupadas por una arteria en particular. Por ejemplo, la región supramesocólica, tronco celíaco. La región inframesocólica está dada en un segmento por la mesentérica superior y en otro segmento por la mesentérica inferior. Aquí vemos cómo empieza a haber
el enrollamiento de las asas intestinales para dar origen a lo que se conoce como el intestino delgado y también parte del intestino grueso. Por ejemplo, el asa que está en la región, después de esta curva, ahí llega el asa que en una porción superior, perdón, una porción que estaba superior, después pasa a quedar inferior y la porción inferior pasa a quedar superior, y esa porción que quedó en superior empieza a engrosarse a dar origen a lo que es el intestino grueso, mientras que la otra porción da origen al intestino delgado. Y podemos ver cómo el peritoneo va permitiendo la unión hacia posterior para dar el origen al mesenterio y al mesocolon transverso. Entonces aquí tenemos el caso del páncreas, que lo habíamos comentado anteriormente, donde vemos, ¿cierto?, los riñones que siempre están por posterior, o sea, son retroperitoneales primarios, el uréter, la pelvis renal, los grandes vasos sanguíneos, son todos retroperitoneales. Y aquí vemos cómo a partir del duodeno deriva, ¿cierto?, el páncreas, que está peritonizado, empiezan a haber giros, y después el páncreas termina quedando con esa porción del duodeno, que es la segunda, más el páncreas quedan detrás del peritoneo parietal, sujetos a una fase de coalescencia. Y por eso se consideran que estos segmentos más el páncreas este segmento del duodeno más el páncreas son retroperitoneales secundarios, versus los primarios, que son los que siempre estuvieron detrás del peritoneo. Entonces aquí vemos un desarrollo mayor de las asas intestinales, que es más bien posterior al conducto vitelino, y vemos anterior al conducto vitelino, y las que son posterior al conducto vitelino ya empiezan a dar origen al intestino grueso. Aquí vemos parte del duodeno, que no es unión con el intestino grueso, sino que pasa detrás de él, dando origen a las asas intestinales, principalmente yeyuno e ilio. Y empiezan a ver los giros del estómago, más los giros de las asas intestinales, a dar origen a distintas regiones del peritoneo. Entonces aquí empezamos a ver cómo empieza la formación del intestino delgado, empieza a llegar la irrigación a partir de la aorta, donde vemos que parecía que fuera el colon ascendente, el cual no lo es, sino que después que este se empieza a desarrollar, repliega hacia la asa intestinal más delgada, el intestino delgado, hacia la región inframesocólica, y se desarrolla el colon ascendente, el transverso, descendente, colon sigmoide, que aquí no tiene una forma de S, pero es de forma de S, que después lo vamos a ver, el recto y el ano propiamente tal. Eso sería a grandes rasgos como el desarrollo embrionario del sistema digestivo, el cual nos permite de alguna otra forma ir entendiendo la formación del sistema digestivo, principalmente las vísceras abdominales. Pero tenemos que partir que el tubo digestivo parte a partir de la cavidad oral, y aquí en este caso vamos a estudiar parte de la cavidad oral y las glándulas salivales. Por ejemplo, la cavidad oral está dada por un techo, un piso, una pared posterior, una pared anterior y paredes laterales. Para ir mencionando, la pared superior está dada principalmente por un paladar blando y un paladar duro, el cual el paladar duro está más anterior que el blando, que principalmente el paladar duro está dado por los huesos, ¿cierto? Maxilar hacia anterior y hacia posterior la lámina horizontal del palatino, y hacia posterior de este hueso vamos a encontrar el paladar blando, que está dado y configurado principalmente por dos músculos, que los vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en la clase, que es conocido como el músculo tensor del velo del paladar y el músculo elevador del velo del paladar. En el piso va a estar dado principalmente, primeramente o más superficial, por la lengua. Después vamos a encontrar la glándula sublingual y submandibular, y por último vamos a encontrar un músculo que delimita, que ya lo habíamos estudiado anteriormente, que es el músculo miloioideo. Y ahí estaríamos encontrando lo que se llama el piso de la cavidad oral. La pared lateral está dada principalmente por la región de las mejillas, la pared posterior por la entrada hacia la faringe, a la orofaringe, principalmente delimitada lateral por el edismo de las fauces, que también lo vamos a ver más adelante, y en la región anterior van a estar los labios, donde vamos a encontrar el labio, y vamos a encontrar un espacio que existe entre la encía y los labios y la mejilla, dependiendo si los labios hacia anterior, la mejilla hacia los costados, que se va a llamar la región vestibular de la cavidad oral, o el vestíbulo de la boca. Entonces aquí podemos identificar principalmente las glándulas anexas del tubo digestivo,
que están en la región de la cabeza, como es la glándula sublingual, la glándula submandibular y la glándula parótida. Las tres glándulas producen una secreción conocida como la saliva, donde vamos a ver que los conductos de salida van muy alojados específicamente en la cavidad oral. Como por ejemplo, la glándula parótida, que es la más grande, que se encuentra en la región preauricular, o sea, anterior a la oreja, la región del macetero también, aquí podemos ver el músculo macetero, ¿cierto? Está la glándula parótida y da origen a un conducto que se llama el conducto parotídeo. Y este conducto parotídeo que cruza un músculo conocido como buccinador termina desembocando en el segundo molar superior. Primero, segundo y ahí se ve parte del tercero. El conducto parotídeo ahí drena su saliva. Después la glándula sublingual, que está bajo la lengua, esta glándula va a tener múltiples orificios de salida de la respectiva glándula. Como pueden ver, estos puntitos acá son las salidas de la glándula sublingual. Esos son lo que se conoce como el pliegue sublingual con las aberturas de los conductos sublinguales para poder drenar la saliva en esa región. Y por último, tenemos una glándula que se llama submandibular, que está debajo de la mandíbula, donde da un conducto que se llama el conducto submandibular y sale de la región más anterior, asociada en la cara lateral del frenillo de la lengua, donde se encuentra la carúncula sublingual, lo cual tiene una apertura, que es la apertura del conducto submandibular, y es por donde se eyecta la saliva de la glándula sublingual. Entonces, estas tres glándulas van a permitir ayudar en la digestión, ¿cierto?, de alimentos en la región de la cavidad bucal, junto al mucus que se produce, va a formar lo que se llama el bolo alimenticio. Entonces, aquí tenemos una visión lateral de la glándula parótida. Como pueden ver, está muy asociada a la región, ¿cierto?, preauricular, bajo el arco cigomático, y en la región maceterina, donde está el músculo macetero. Y va a ser atravesado por un nervio en la cual no la inerva, porque este nervio es el facial, y el facial atraviesa a través de esta glándula para ir a distribuirse en la inervación de los músculos de la cara, pero no la inerva, ya que esta glándula está inervada por el noveno par, que es el glosofaringio, de forma parasimpática. O sea, en el fondo, el glosofaringio es el que permite que esta glándula secrete saliva. Mientras que estas dos, la sublingual y la submandibular, están inervadas por el nervio facial. Por eso que cuando hay una parálisis del nervio facial es probable que no se secrete saliva ni tampoco, por ejemplo, lágrimas, ya que la glándula lagrimal también está inervada por este nervio, el facial. Entonces aquí vemos el piso de la boca, dado por el músculo miloioideo, y también otro músculo que es el genioideo, que no lo quise mencionar anteriormente porque no se veía. Y aquí vemos el genioideo y el miloioideo, que son parte del piso de la boca. Y vemos la glándula sublingual con sus respectivos orificios de salida, y la glándula submandibular con su conducto, llegando a la carúncula submandibular. Esta es la posición y la ubicación de estas glándulas para generar su drenaje y en la distribución que tienen en el espacio. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, una inspección de la cavidad oral, donde podemos identificar, ¿cierto?, el paladar blando al fondo. Aquí vemos la úvula, que es la famosa campanita que han dicho. Aquí vemos el arco paratofaringio, el arco paratogloso. Vemos la amígdala palatina ahí, que son las que comúnmente uno ve cuando tiene amigdalitis. Esta glándula palatina está ubicada en lo que se llama el istmo de las fauces, que está delimitado por el arco palatofaringio, que es el arco posterior, y paratogloso, que es el arco anterior. Y podemos ver acá en la región inferior cómo se ve la papila parotidia con la abertura del conducto parotídeo, que está a la altura del segundo molar, que es donde drena la glándula parótida. Como acá, por ejemplo, podemos levantar la lengua y ver los orificios de salida de la glándula sublingual, que son múltiples, y vemos la salida del conducto submandibular, que es el conducto verde que se grafica acá. Ese es el punto de salida, está lateral al frenillo de la lengua.
Hay personas que pueden contraer voluntariamente la musculatura de este sector y pueden permitir que salga saliva de forma voluntaria. Pero en la gran mayoría, o en la gran mayoría de los casos, eso es lo que quería decir, es de forma involuntaria. También hay otras glándulas, esas son las glándulas salivales mayores como tal. También hay otras glándulas que se consideran como glándulas salivales menores, donde encontramos, por ejemplo, las glándulas salivales menores que están asociadas a los molares, en la región posterior, o glándulas salivales que son, están en la región palatina, tanto en el paladar duro como en el paladar blando. Por ejemplo, aquí vemos la formación del paladar blando, que está dado principalmente por músculos, como era el tensor del velo del paladar y el elevador del velo del paladar. Y aquí vemos el paladar duro, está dado por el palatino y por el maxilar. Y aquí tenemos la mucosa que está cubriendo estas glándulas, que son glándulas salivales menores. Aquí también podemos ver una variación anatómica. Tenemos la glándula parotidia, el conducto parotidio que va a ingresar al músculo buccinador, lo atraviesa, y vemos también glándulas parotidias accesorias. Eso puede ocurrir en algunos casos. Acá, por ejemplo, tenemos la glándula submandibular, y aquí tenemos la sublingual. Aquí fue cortada la lengua, aquí está la raíz de la lengua, ahí está el hueso yoides, y podemos ver acá el músculo genioglosa, que es parte de la formación de la lengua, y aquí vemos el conducto sublingual para llegar a las carúnculas sublinguales. Acá tenemos una visión, es una visión superior. Esta es una visión lateral, o en un plano sagital, donde vemos la disposición que tiene la glándula submandibular en forma de C, cubriendo por arriba y por abajo, aparte del músculo miloioideo, y acá vemos todos los orificios o ductos sublinguales menores, que es el punto de drenaje de la glándula sublingual. Y aquí vemos la proyección del conducto submandibular para ser secretada la saliva en la región de la carúncula sublingual. Aquí tenemos una visión inferior, aquí se ve el borde de la mandíbula, aquí está la región del mentón, y podemos ver la glándula submandibular, y aquí vemos la glándula sublingual. También es importante destacar los dientes dentro de la cavidad oral y que tienen que ver con la trituración de alimentos, principalmente con la digestión en la región oral, donde los dientes, nosotros tenemos 32 dientes, tenemos 32 dientes en la adultez, y en la niñez tenemos cerca de 20 dientes, que después son complementados por los molares. A la altura de los 10 años deberíamos tener alrededor de 20 dientes, mientras que después en la adultez, ya hablamos desde los 15 años hacia arriba, deberíamos de completar la dentición, en los cuales vamos a tener principalmente 4 incisivos, tanto arriba como abajo. Aquí está el hueso maxilar, acá está el hueso mandibular. Vamos a tener 4 incisivos, 2 caninos en cada hueso, por ende tendríamos 4 caninos. Vamos a tener 4 premolares en el hueso superior y 4 en el inferior. Y por último tenemos 6 molares, 3 a la derecha, 3 a la izquierda. Lo mismo ocurre abajo, por lo tanto da un total de 12 molares. Es importante destacar que se ha descubierto que la incomodidad que ha generado la emergencia, por ejemplo, de un molar que es considerado como las muelas del juicio, está dado principalmente porque en el tiempo la mandíbula, a través de los alimentos que hemos ido modificando en el tiempo, que hoy día los alimentos tienden a ser más blandos que antes, permite que no haya un desarrollo, por ejemplo, adecuado de la mandíbula, y eso no permite generarle espacio a ese tercer molar. Y por eso que muchas veces molesta y hay que retirarlo. Y es por la forma en que se ha ido modificando los alimentos respecto a los que se comían al principio de los tiempos versus los que se comen en el día de hoy. La mandíbula se desarrolla a través de la masticación. Entonces, como los alimentos cada vez van siendo más blandos, eso permite que no haya un mayor desarrollo de la mandíbula, y eso no permite darle espacio a estos terceros molares y que producen estrago en algunas personas. Por otro lado, tenemos una orientación que tienen los molares, que hacia anterior se va a llamar mesial y hacia posterior distal, mientras que hacia el paladar se va a llamar
palatino o palatinal, y hacia la región lateral se va a llamar vestibular. Mientras que la región de la mandíbula, palatino porque acá está el paladar, ¿cierto? En la región de la mandíbula se llama lingual porque en esta región vamos a tener la lengua. Mesial hacia anterior, distal hacia posterior, y la región vestibular, que en el fondo es la región que existe entre la encía y los labios y la mejilla. Entonces aquí en la región inferior podemos ver que tenemos, ¿cierto? Algunos molares, tenemos los premolares, algunos molares que todavía están en emergencia, los terceros molares para dar la dentición completa, y ya vemos una persona con dentición completa, o empieza por lo menos acá a emerger ya el tercer molar, que generalmente tiende a salir chueco o puede generar bastante dolor, y hay algunas personas que tienen que ser extraídas este tercer molar. No es que esté sobrando, sino que simplemente es por la situación que le indicaba delante. Entonces, la anatomía, en el fondo, del diente, un diente como tal, tenemos lo que es la corona dental, que está en este segmento como el segmento que se ve. Tenemos un cuello dentario, que es hasta donde llega la encía, y después tenemos la raíz dentaria, lo que nosotros comúnmente conocemos como también en la área clínica, como la corona clínica, y de aquí hacia abajo hablamos de la raíz clínica, donde tenemos un esmalte que es envolvente, que es lo visible del diente. Tenemos la dentina, que a veces lo confunden con lo que se llama la pulpa, y tenemos la cavidad de la corona, que es conocida como la pulpa coronal, que es por donde va a ir la arteria que irriga al diente, y también va a ir el nervio correspondiente. Como pueden ver, la región de la raíz por lateral tiene una especie de ligamentos, que se conoce como periodonto, que es el envolvimiento o fijación que tiene la raíz del diente como tal. Y aquí tenemos el ápex radicular del diente, que es la punta en el fondo de la raíz de este diente. Entonces aquí estaríamos viendo, hacia acá estaríamos hablando de la región oral, mientras que hacia acá estaríamos hablando de la región vestibular. O sea, aquí pueden estar los labios en este sector, o puede estar la mejilla, mientras que la cavidad oral estaríamos hablando ya de la región de hacia la lengua o hacia el paladar, dependiendo si es superior o inferior. Aquí podemos ver el drenaje, la irrigación y la inervación de los dientes. Como por ejemplo podemos determinar que a partir de esta vena y arteria, que principalmente la arteria es la que va a irrigar, que se llama infraorbitaria, que proviene de la maxilar, va a dar irrigación principalmente a los incisivos en la región superior, y a la vez va a haber una arteria que se va a llamar alveolar superior posterior, que también proviene de la maxilar, que va a dar irrigación al resto de los dientes hacia posterior. Mientras que esta misma arteria maxilar va a dar una arteria que se llama alveolar inferior, y que va a estar encargada de irrigar todos los dientes en la región inferior. La vena es la vena satélite del mismo nombre, vena infraorbitaria, vena alveolar superior, vena alveolar superior posterior, o la vena alveolar inferior. Y estas van a terminar drenando aparte del plexo pterigoideo, y de ahí, ¿cierto?, a la vena retromandibular, para después terminar drenando la yugular interna, y ustedes ya saben la historia hacia abajo, ya que vimos sistema cardiovascular. En el caso de la inervación, como pueden ver, está dada principalmente o tomada la inervación de los dientes o sensada a través del nervio trigémino, pero no por las mismas ramos que tiene el nervio trigémino. Recuerden que el nervio trigémino tiene 3 ramos, uno oftálmico, uno maxilar y uno mandibular. Por el nervio maxilar, va a ser adquirida la información sensitiva de los dientes superiores a través del nervio infraorbitario y los nervios alveolares propiamente tal, donde vemos uno superior, uno medio y uno inferior, y están en la región posterior. Entonces aquí se forman un plexo que se llama el plexo dental superior. En el caso de los dientes inferiores, se van a ir a través del nervio que vemos acá, que es el nervio alveolar inferior, donde los plexos dentarios inferiores van a transmitir la información sensitiva de estos dientes
hacia el nervio alveolar inferior y de ahí hacia el nervio mandibular y al trigémino propiamente tal, ya después llegando a su núcleo principal del nervio trigémino. Por eso es que cuando duele un diente, no solo duele el diente, sino que puede doler prácticamente toda la cara, ya que el nervio trigémino está encargado de la inervación de la cavidad orbitaria, la cavidad nasal, la cavidad oral, los dientes y también inerva en la región auditiva. Entonces, por eso muchas veces pasa que cuando duele un diente de más posterior, tiende a irradiarse también hasta la región del oído. La lengua, ya vimos los dientes, ¿cierto? La lengua es un órgano principalmente sensorial, o sea, nos permite degustar, pero también tiene la funcionalidad de ayudar en la deglución, ya que a través de la contracción empuja el alimento hacia la región faríngea o orofaríngea y termina cayendo el alimento en el esófago para ser deglutido hacia ese sector. La lengua, en grandes rasgos, tiene una región que se va a llamar la raíz de la lengua, y va a tener un cuerpo como tal. Y por último, un vértice, que es lo más visible. Esto es conocido como el dorso de la lengua, lo que nosotros estamos viendo ahora. En la región más anterior de la lengua, 2/3 anteriores, que generalmente aquí se forma una V, los 2/3 anteriores están inervados principalmente por el facial y permite degustar a través de ese nervio, donde podemos encontrar, por ejemplo, papilas fungiformes. Después vamos a ver en un acercamiento que tienen forma de hongo, por eso su nombre fungiforme. Van a haber papilas filiformes, que son más afiladas, de ahí su nombre. Van a haber unas papilas que son únicas de este sector, que se llaman papilas foliadas. Y después vamos a ver unas papilas en la región posterior de la lengua, todavía encontrándose también a la altura del cuerpo, que se llaman las papilas circunvaladas. Después, más hacia posterior, vamos a encontrar la región de la raíz, lo que se llama el agujero ciego, que en algún momento este agujero permitió tener una comunicación entre un sector y otro, que es por donde baja la tiroides, que se llama el conducto tirogloso, y después termina cerrándose, formando el agujero ciego y el surco terminal. Y después, hacia posterior de la raíz, vamos a encontrar lo que se llama la amígdala lingual, que está a medial de las amígdalas palatinas. Por eso que cuando uno tiene amigdalitis tiende a inflamarse todo este sector y cuesta tragar. Y es principalmente porque estos tejidos linfoides permiten darle protección a nuestro cuerpo, ya que la infección llega hasta este nivel y nos sigue avanzando hacia el anterior. Por eso tiene importancia la amígdala en este sector. Después, más hacia posterior, llegamos a la epiglotis, que ya lo vimos, ¿cierto? Parte de la laringe, lo vimos en el sistema respiratorio, o lo deben haber visto. Y aquí se forma un espacio que se llaman las valéculas, que a veces queda alimento atrapado en este sector y genera el reflejo de oxígeno. Como también vemos el pliegue gloso epiglótico medio, gloso de lengua, y epiglotis del cartílago, gloso epiglótico medio, y los glosos epiglóticos laterales. Los que delimitan la valécula, ¿cuál va a ser? El medio con el lateral delimita las valéculas, que es un espacio que queda en la raíz de la lengua, hacia posterior. Entonces, vamos a hacer un acercamiento y vamos a estudiar un poco cómo son las formas de la papila fungiforme. Podemos ver que tienen forma, ¿cierto?, de champiñón. Los que hemos comido champiñón podemos asociarlo, tienen la forma como la cabeza del champiñón. Acá podemos ver las foliadas, perdón, filiformes, tienen como filo en las puntas, de ahí su nombre, filiformes. Podemos ver también las circunvaladas, que tienen también tienen un parecido muy similar a las fungiformes, pero están envueltas por una especie de circunferencia. De ahí viene el nombre de circunvalada. Acá las foliadas no están graficadas, por si acaso. Las foliadas están, permiso, recuerden que las foliadas están al lateral de la lengua, acá no están graficadas. Entonces tenemos las fungiformes, las filiformes y las circunvaladas. Y aquí ya tenemos la región posterior, la amígdala lingual. Entonces podemos ver que hay tejido conectivo, pero acá hay un tejido conectivo especializado que es más bien linfático y que permite darle protección a nuestro sistema para que no las bacterias, los virus asociados lleguen a este sector y no sigan ingresando a través del sistema digestivo. Y aquí podemos ver, por ejemplo, células de sostén, como también células sensoriales. Vemos un poro por donde ingresa la sustancia gustativa y es capaz esta célula sensorial
de generar un cambio en su interior y dar origen a lo que se conoce como un impulso nervioso, un potencial de acción, para que estas células sensoriales transmitan a través de la neurona hasta el cerebro para degustar el sabor propiamente tal. Entonces aquí vemos la sección de un botón gustativo. La lengua, podemos considerar que la lengua tiene cerca de 17 músculos. Uno ve la lengua como muy simple, pero la lengua está envuelta por un epitelio, una túnica mucosa, que donde están las glándulas, perdón, no son las glándulas, las papilas gustativas, que la acabamos de nombrar, y en el interior de ella está conformado principalmente por músculos, donde hay 17 músculos asociados. Tiene músculos intrínsecos y músculos extrínsecos. Aquí vamos a estudiar principalmente los intrínsecos. Y en los intrínsecos podemos encontrar principalmente un músculo que se conoce como transverso, que es la que forma la lengua propiamente tal, va de forma transversal. Este es un corte a este nivel, es como un corte frontal de la lengua. Vemos el músculo transversal. Vemos también un músculo que se va a llamar longitudinal superior, que va a ir por la región superior de la lengua, y un longitudinal inferior, que va a ir por la región inferior de la lengua. Y aparece un músculo cortito, o músculos cortitos, que se llaman músculos verticales de la lengua. Músculos verticales de la lengua. Esos son músculos intrínsecos, los que van a formar la lengua o forman o conforman esa forma especial de la lengua. Mientras que van a haber músculos que van a derivar de otros lugares y van a ser conocidos como los extrínsecos. Entonces aquí vemos la túnica, ¿cierto?, mucosa. Vemos la aponeurosis, que en el fondo es la fascia que están volviendo estos músculos. Y vemos un septo, que se llama el septo lingual. Aquí vemos una glándula lingual y aquí vemos el músculo transverso lingual, que es el mismo que estábamos viendo acá. La lengua, podemos identificar acá, que está inervada principalmente por 5 nervios. Y dice, uy, ¿cómo tantos nervios? Sí, porque la lengua en el fondo están conformados a través de, o proviene a través de los arcos faringios, y los arcos faringios están participando varios nervios. En el aspecto sensorial, vamos a considerar el aspecto sensorial, a través del nervio lingual va a llegar aquí el facial. O sea, los 2/3 anteriores de la lengua está preocupado el facial de captar la información a través del nervio lingual. Después va a venir ramos linguales que son del glosofaringio, que van a darle inervación a la región anterior de la raíz de la lengua de forma sensorial, o sea, para degustar. En la raíz, en la parte posterior de la raíz de la lengua y parte de la faringe, va a estar encargado el nervio laringio superior a través del nervio vago, dándole la degustación a este sector, porque hasta ese nivel todavía encontramos papilas gustativas. Entonces, estos 3 nervios van a participar en lo que se conoce como la sensorialidad de la lengua. El aspecto sensitivo de la lengua, en los 2/3 anteriores principalmente, está dado a través del nervio lingual también, ya que lleva del facial y del trigémino, lleva haces del nervio trigémino para captar el dolor. O sea, cuando yo me muerdo la lengua o la punta de la lengua, ese dolor se va por el nervio trigémino. Mientras que si yo desgusto algo, eso se va por el facial. Y por último, de los 17 músculos de la lengua, 15 de ellos están inervados por el nervio hipogloso, que acá no está graficado, pero el nervio hipogloso permite darle la motilidad, o sea, el movimiento a la lengua. Mientras que 2 músculos conocidos como los extrínsecos, conocidos como los palatoglosos, están inervados por el nervio vago. Entonces aquí podemos identificar los músculos extrínsecos de la lengua. Por ejemplo, acá tenemos el nervio palatogloso, que es un par de, dije nervio, era músculo. El músculo palatogloso, que está inervado por el vago, son los únicos que están inervados por el vago de todos los músculos de la lengua, mientras todo el resto está inervado por el hipogloso. Entonces tenemos el palatogloso, desde el paladar a la lengua, palatogloso. Después tenemos el estilogloso, que viene del estiloide del temporal hacia la lengua, estilogloso. También hay un estilofaringio que se puede identificar acá, desde el estiloide hacia la faringe. Tenemos el iogloso, que va en el borde superior del yoides hacia la lengua.
conocido como yo-gloso. Y después tenemos uno que se llama genio-gloso, que va desde los procesos geni de la mandíbula hacia la lengua. Entonces, como podemos ver, hay estos músculos que acabo de nombrar: palatogloso, estilogloso, yo-gloso y genio-gloso, son músculos extrínsecos de la lengua. Acá podemos ver cortado, por ejemplo, el músculo yo-gloso, y vemos cómo se van uniendo otros músculos que pertenecen a la faringe, como el constrictor superior, ya que tienen una porción que se llama glosofaringia. Entonces aquí podemos ver el palatogloso, el estilogloso, el yo-gloso y el genio-gloso, que son músculos extrínsecos de la lengua, a diferencia de los que mencionamos anteriormente. Aquí tenemos una visión inferior, donde podemos ver el septo lingual y vemos el genio-gloso, que está cortado obviamente, vemos el palatogloso, el estilogloso y el yo-gloso. El yo-gloso. Aquí podemos ver más de lo mismo. Vemos el genio-gloso. El genio-gloso es un músculo que al contraerse permite sacar la lengua de la cavidad oral, como cuando uno dice sácame la lengua, de esa forma. De esa forma. Bueno, si escuchan gritos, mi sobrino, lo siento. Ya llegando a la región de la faringe, vamos a encontrar la faringe dividida en 3 regiones o segmentos, conocidos como la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. La nasofaringe, como su nombre lo dice, va a tener relación con la cavidad nasal, de ahí su nombre nasofaringe, que está delimitado principalmente por otra amígdala acá, que es la región, o más conocida, la amígdala faringea, y el paladar blando, que está dado por los músculos, como les decía, elevador del velo del paladar y tensor del velo del paladar. Esto es conocido como la nasofaringe, todo este sector. Después, desde el paladar blando hasta la epiglotis, hay un espacio acá que se conoce como la orofaringe. Oro de cavidad oral, faringe. Y tenemos también la laringofaringe, que es el espacio de la faringe que tiene comunicación con la laringe. De ahí su nombre, laringofaringe. Entonces acá tenemos la orofaringe, perdón, la nasofaringe. Vemos la coana, que es la apertura posterior de la cavidad nasal. Aquí tenemos el septo nasal. Y aquí tenemos la entrada del vestíbulo nasal, ¿cierto? Que probablemente lo vieron en el sistema respiratorio. Aquí tenemos la amígdala faringe. Paladar blando, epiglotis, orofaringe. Y podemos identificar que en la orofaringe tenemos lo que es la región que se conoce como el istmo de las fauces, que está delimitado principalmente por el arco palatogloso, que no es muy difícil de aprender porque, como podemos ver, el arco anterior se llama palatogloso, va desde el paladar a la lengua está hacia anterior, y tenemos el arco palatofaringio, que va desde el paladar, pero va hacia la faringe y la faringe está hacia posterior. Entonces el arco palatogloso está hacia anterior y el arco palatofaringio está hacia posterior, que es este arco que vemos acá. Palatogloso, palatofaringio. Y en el centro se encuentra la amígdala palatina. Esto es conocido como el istmo de las fauces. Y la valécula aquí se ve mucho más marcada que una estructura que mencioné antes, y un espacio que muchas veces aquí puede quedar alimento y puede generar estragos en cuanto a la tos. Aquí está la epiglotis. Entonces esto es lo que nosotros conocemos como orofaringe, nasofaringe y de aquí hacia abajo laringofaringe. Entonces aquí se ven los músculos que hacen o que forman el arco. Aquí encontramos el músculo palatogloso formando el arco palatogloso, y aquí vemos el músculo palatofaringeo formando el arco palatofaringeo, y aquí vemos la región donde va la amígdala, que es conocida como el istmo de las fauces. Entonces aquí vemos en esta imagen, aquí se ve mucho mejor el arco palatogloso y el arco palatofaringeo y la amígdala en el centro. Por eso coloqué esta imagen, porque el istmo de las fauces se ve muy, muy marcado. Y acá esta imagen la coloqué para identificar el músculo tensor del velo del paladar y el elevador del velo del paladar. Como pueden ver, este músculo pasa detrás del gancho de la pterigoide, o del proceso pterigoide, y después va de forma transversal. Entonces, al contraer hacia acá, tensa el paladar, porque el de acá también se va a estar contrayendo.
Mientras que el de acá, que pasa directo, permite la elevación del paladar. Por eso se llama elevador del velo del paladar y el otro se llama tensor del velo del paladar. El tensor del velo del paladar está inervado por el trigémino, mientras que el elevador por el vago. Entonces aquí vemos, por ejemplo, también otro músculo asociado. Aquí vemos el buccinador, que es parte de la formación de la mejilla. Aquí vemos un rafe, que es el térigo mandibular, y hacia posterior vemos la unión de un músculo que se llama constrictor superior de la faringe. Músculo constrictor superior de la faringe. También podemos identificar el músculo constrictor medio de la faringe. Y por último vamos a encontrar un músculo que se llama constrictor inferior de la faringe, que ayuda mucho en la deglución. Entonces aquí vemos una visión posterior de la división de la faringe, donde vemos la nasofaringe, ahí se ven parte de los concha nasal superior, media e inferior, ahí vemos el tabique nasal, y aquí vemos las coanas propiamente tal. Aquí vemos el paladar blando, ahí está la úvula, acá se ve la lengua, más bien la raíz de la lengua, la epiglotis, aquí se ve la entrada a la laringe, que sería la vía respiratoria, por donde va a entrar el aire a través de la tráquea, y acá encontramos la laringofaringe, y podemos ver, por ejemplo, el receso piriforme, que es esta fosa que está acá, que es por donde el alimento, o es como en el receso alimenticio. Cuando uno traga, no pasa el alimento por el medio, porque si no quedaría, ¿cierto?, hacia la tráquea, sino que pasa por los canales laterales, dan a través del receso que les decía, el receso piriforme o fosa piriforme, y continúa hasta el esófago. De aquí, de este sector hacia abajo, ya encontramos el esófago. Entonces aquí también podemos identificar los músculos asociados, como el constrictor superior de la faringe. Aquí vemos el constrictor medio de la faringe y acá vemos el constrictor inferior de la faringe, que permiten de alguna otra forma comprimir la faringe para que el bolo alimenticio sea deglutido hacia el esófago. Acá tenemos una visión lateral, buccinador, rafe mandibular, constrictor superior de la faringe. Aquí vemos el constrictor medio de la faringe y acá vemos el constrictor inferior de la faringe y después esófago. Entonces la parte más superior del esófago, aquí el esófago va a estar envuelto principalmente por un músculo longitudinal y otro circular, que lo vamos a ver más adelante, pero lo que me interesa acá es que en la región más superior del esófago hay un esfínter esofágico superior que permite regular el paso de los alimentos desde la cavidad oral hacia el esófago, y continúa con una musculatura longitudinal que va a estar más superficial que la circular. Y se tuvo que cortar el longitudinal para poder ver la musculatura circular. En el fondo el esófago tiene una doble musculatura, una longitudinal externa y una circular interna. Entonces el esófago, propiamente tal, es una estructura que mide alrededor de 25 centímetros, tiene tres porciones, una cervical, una torácica y una abdominal. Algunos consideran que una vez cruzando el diafragma también hay una porción diafragmática, pero para efectos de este curso vamos a ver una porción cervical, una torácica y una abdominal. La abdominal mide alrededor de 2,5 centímetros. Este esófago va a estar envuelto por una túnica adventicia en este nivel, que es tejido conectivo. Después viene el músculo longitudinal externo, después el circular interno, después viene una región que es submucosa, y después viene la mucosa propiamente tal. Va a tener tres estrechamientos, uno justo a la entrada, otro al nivel de la arteria aorta y otro al nivel de que cuando cruza el diafragma, y va a tener una porción peritonizada, va a estar envuelta por el peritoneo, que es solamente la abdominal. Todo el resto está envuelto por una túnica adventicia. Como pueden ver, pasa posterior a la tráquea, tiene una relación posterior hacia la tráquea y una relación posterior hacia el corazón, está detrás del corazón. En este segmento lo encontraríamos tanto en el mediastino superior como en el mediastino inferior posterior. Y termina uniéndose al estómago a través de la porción cardíaca. Entonces podemos ver acá el músculo constrictor inferior de la faringe, y que después empieza a dar origen al esófago propiamente tal. Este segmento del esófago tiene contracción voluntaria todavía, tú puedes controlarla, por eso que hay muchos alimentos que pueden llegar a este nivel y tú pueden ser devueltos nuevamente a la boca, pero una vez cruzando este nivel ya empieza a haber peristaltismo propio del esófago,
y ya no puedes devolver el alimento a no ser que tú induzcas el reflejo nauseoso, que es cuando uno se mete los dedos a la boca y estimula el glosofaringio para que exista este reflejo del vómito o conocido como reflejo nauseoso. Como pueden ver, tiene relación anterior con la tráquea a través de estas estructuras que se llaman membranas fibroelásticas. No tienen muchas fibras musculares, pero nos permite mantener la unión entre la tráquea y el esófago. También pasa muchas veces que cuando el bolo alimenticio es muy grande, no sé si le ha pasado alguna vez, se amplía tanto el esófago que presiona la tráquea hacia adelante y uno tiende como a sentirse que le falta el aire. Una vez llegando el esófago acá abajo, se une a través del estómago por un esfínter esofágico inferior y también por el cardias, que es parte del estómago. Como bien dice acá, porción cardíaca o cardia del estómago. Esto del estómago, no es parte del esófago. Y el epitelio aquí cambia abruptamente. Siempre en los lugares donde el epitelio cambie abruptamente, como ocurre en un sector de la laringe, aquí en el estómago, con el esófago, y por ejemplo en el cuello uterino, que también hay un cambio abrupto de epitelio, es muy propenso a que se ocurran cánceres, sobre todo cánceres epiteliales. Entonces aquí podemos ver que tiene un epitelio que su clasificación es estratificado plano no cretinizado, y aquí hay una línea que se llama zigzag y cambia abruptamente a un epitelio que es más bien cilíndrico, perdón, y que está más enfocado a la producción de jugo gástrico, entre otras cosas. Y aquí llegamos ya al segmento que es abdominal de este esófago. Entonces, cuando existe el reflujo, por ejemplo, la devolución de lo que hasta aquí llega a bolo alimenticio, una vez cruzando al estómago se transforma ya en en quimo, perdón. El quimo alimenticio, si se devuelve hacia el esófago, puede producir lo que se llama una hernia hiatal o una hernia deslizante, por la irritación interna del esófago. Y esto a futuro podría generar un cáncer de esófago o un cáncer superior en la región superior del estómago. Por una neoplasia. ¿Qué significa eso? Que estas células que están acá en la superficie empiezan a tomar características o adquirir características de células estomacales, y ahí empieza a haber una neoplasia y un crecimiento excesivo celular y puede producir un cáncer de esófago. Entonces aquí pasamos de una musculatura longitudinal y una circular a tener una distribución muy similar en el estómago, que la vamos a ver o la vamos a estudiar cuando estudiamos estómago propiamente tal. Entonces aquí podemos, ya llegando a la región del abdomen, podemos partir estudiando el abdomen con una topografía abdominal, dada principalmente por la división de distintas líneas para formar 9 cuadrantes. Un cuadrante superior derecho conocido como hipocondrio, uno superior medio conocido como epigastrio, uno superior izquierdo conocido como hipocondrio izquierdo, uno en la región del ombligo conocido como región umbilical, una región lumbar derecha y una izquierda, una región inguinal derecha y una izquierda, y una región conocida como hipogástrica. Y aquí podemos ver la proyección de distintos órganos en cada una de esas regiones. Y esto se pasa principalmente, por ejemplo, si una persona viene con una lesión cortopunzante en el hipocondrio derecho, yo puedo asumir que pasó a dañar parte del pulmón, porque como pueden ver el pulmón se extiende hasta este nivel. Él puede haber dañado también el lobo derecho del hígado o la vesícula biliar. Entonces esto me sirve para identificar la proyección de los órganos internos hacia la superficie corporal. Por ejemplo, una persona dice, ¿sabe qué? Tengo un dolor en esta región. Usted en el papel, cuando traspase la información, no le va a poder poner, le duele la guatita en la región inferior, no, sino que tiene que poner, me duele, el dolor lo asocia en el lugar de la región inguinal derecha. Entonces, la persona que recibe la información va a deducir inmediatamente que puede tener una apendicitis, porque aquí va alojada el apéndice, por ejemplo. Y así sucesivamente pueden contractarse los órganos internos hacia la superficie corporal a través de esta topografía abdominal. Entonces ya pasando al estómago, aquí vamos a ver las porciones del estómago. Principalmente no nos vamos a enfocar en los medios de unión hacia exterior. Como pueden ver, el estómago, cuando adquiere su ubicación definitiva, podemos identificar un fundus, que es donde se acumulan los gases, por ejemplo. Cuando hay un eructo, en el fondo es porque se acumulan los gases en este sector y después ascienden hacia la cavidad oral. Siempre esta parte, la radiografía sale como color negro, ya que está poco denso por la acumulación de gases. Después tenemos la región del cuerpo, el estómago,
donde tiene una curvatura menor y una curvatura mayor. Y la región más superior vamos a encontrar lo que se llama la porción cardíaca del estómago y va a estar asociada hacia lateral una escotadura que es la escotadura cardíaca. Y el nombre cardíaco o cardias o escotadura cardíaca, todas derivan de que el corazón está descansando justo sobre este sector, pero sobre el diafragma. Después la curvatura menor aquí tiene una escotadura que se llama escotadura incisiva angular, que a partir de este vértice se transforma en un, o se forma en un triángulo equilátero y que forma lo que se llama el antro pilórico, que es parte de la porción pilórica del estómago. Y después hacia el duodeno vamos a encontrar el conducto pilórico. Como pueden ver, la porción pilórica del estómago tiene un antro pilórico y un conducto pilórico, y que finaliza en la salida del estómago, que es conocida como píloro, que proviene del griego, que significa portero. O sea, en el fondo es el esfínter que decide que pase o no pase alimentos desde el estómago hacia el duodeno. El cardias, propiamente tal, que está en este sector, no es un esfínter, es más bien una válvula. Lo voy a explicar cuando veamos la imagen interna del estómago. Como pueden ver acá, es lo mismo, solamente que esto es según Netter, esto es según Sobota, tiene las mismas divisiones: fundo gástrico, cardias, está la incisura cardíaca, está la incisura angular, la curvatura menor, mayor, el cuerpo. Aquí podemos ver el antro pilórico, acá podemos ver el canal pilórico, el conducto pilórico, y aquí después parte el duodeno. Y aquí estaría el píloro propiamente tal. Aquí podemos ver la relación que tiene el estómago con distintos órganos, por ejemplo con el hígado. Acá tiene relación con el diafragma. Acá tiene relación con la pared anterior del abdomen. Esto tendría siendo una imagen anterior del estómago. En una visión posterior tiene relación con el vaso, con el riñón izquierdo, con la glándula suprarrenal, con el páncreas, con el mesocolon transverso y parte del hígado también. Esto es la región o una visión posterior. Entonces aquí tenemos el estómago en una visión interna, vemos la zona cardíaca, vemos la zona gástrica y fúndica y la zona pilórica. Podemos ver acá que el cardias no es un esfínter, sino que el cardias es más bien una válvula. ¿Y qué es una válvula? Que la válvula en el fondo permite que haya una apertura por presión y después se cierra y no permite que el contenido que está acá vuelva hacia de donde venía. Entonces, esa es la función principal de una válvula. Pero acá podemos ver que existe también por dentro los pliegues gástricos, que son unas rugosidades que tiene el estómago, principalmente en la parte más inferior del cuerpo, y tiene una porción lisa que se llama el canal gástrico, que es por donde idealmente va el alimento para llegar hasta el píloro. El píloro, a diferencia del cardia, sí es un esfínter. Aquí la musculatura circular se especializa y forma un esfínter que es controlado por el sistema nervioso autónomo, principalmente el parasimpático, para dar apertura o cierre a este píloro para que alimento que está en este sector pase hacia el duodeno. El punto de unión se llama píloro entre el estómago y la primera porción del duodeno, conocida como la ampolla o bulbo duodenal. Para mí es más correcto decirle bulbo duodenal. La musculatura del estómago, como entendemos que el esófago viene con una musculatura longitudinal externa y una circular interna, la longitudinal continúa por el fundus y también por la curvatura mayor del estómago. Después continúa hacia el duodeno. Y la región de la curvatura menor, lo mismo, longitudinal. También tenemos musculatura circular o la capa circular del estómago. Y cuando yo retiro la capa circular, aparece una nueva capa que en ninguna otra parte del tubo digestivo está, que es la capa muscular oblicua interna. Y eso permite que el estómago se contraiga de forma longitudinal, como los músculos longitudinales, de forma transversal, gracias a los músculos circulares, o de forma oblicua, gracias a la musculatura oblicua del estómago. Y llegando a la región del píloro, como les decía, hay una especialización, ¿cierto? Como bien dice acá, del músculo circular engrosado para dar origen a este esfínter, conocido como el píloro. Ya finalizando esta primera clase de sistema digestivo, nos encontramos ya con el duodeno,
donde tiene 4 porciones, una porción conocida como superior, dada por el bulbo duodenal. Después viene una porción que, como pueden ver, es lisa. Tiene una porción descendente, que es la segunda porción, una porción horizontal, que es la tercera porción, y una porción ascendente, que es la cuarta porción. El duodeno mide alrededor de 25 centímetros, al igual que el esófago. Tiene 4 porciones, como habíamos dicho, y tiene una forma de C con una convexidad hacia el lado derecho y una concavidad hacia el lado izquierdo, que tiene relación esta concavidad con la cabeza del páncreas. Y podemos ver que el duodeno tiene unos pliegues por dentro, que se llaman los pliegues circulares como tal. Y también tiene en relación con la cabeza del páncreas una papila duodenal mayor y una papila duodenal menor que están asociadas a la segunda porción del duodeno, que le vamos a dar mayor énfasis cuando veamos páncreas. Como pueden ver, acá también tiene musculatura longitudinal externa y una musculatura longitudinal, circular interna, y también en la submucosa tiene unas glándulas duodenales que se conocen como de Branner, que principalmente son las que van a secretar mucus o entre otras cosas al tubo digestivo, pero principalmente el mucus el que se genera es para protección y el deslizamiento del alimento, ya que la degradación de nutrientes en este sector está dado principalmente por el drenaje que viene a partir del conducto colédoco y del conducto pancreático principal y accesorio, a través de los jugos pancreáticos y las sales biliares. Entonces este vendría siendo el duodeno y termina finalizando en una flexura que se llama la flexura duodeno-yeyunal, porque desde esa flexura hacia abajo pasa a dar origen a lo que es el yeyuno y posteriormente después al hilo, que es la otra parte del sistema digestivo, perdón, del intestino delgado. Eso sería la vía digestiva alta. En la clase siguiente vamos a ver vía digestiva inferior o baja y las glándulas anexas como el hígado, páncreas, ¿cierto? Y también algo de la vascularización de estos órganos.